líderes que yo quiero imitarlos, quiero ser como ellos. Le dijo él a la persona: mira, con una persona que esté interesada aquí en la iglesia de oír palabra de Dios, yo voy, hermanos, y fue. Y dio su conferencia con una altura como si el recinto estuviera lleno de gente. Eso es un líder convencido, hermanos, convencido. Dejó Noé de construir el arca porque él vio que su generación no respondió al llamamiento divino. Noé continuó haciendo el arca del Señor. No, todo el tiempo continuó haciendo la obra del Señor. Entonces eso marca el rasgo, hermanos, del hombre o la mujer, porque no solamente hombre, el hombre o la mujer que Dios llama al ministerio. Y estamos aquí para presidir al Señor. Y estamos alegres, hermanos. Estamos gozosos. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, amados. Gracias por estar aquí en la casa del Señor, la Iglesia Bíblica Jesucristo el Redentor. Gracias por sus respuestas al video que yo les envié a través de las páginas de la iglesia. Yo sentí ese palpitar, hermanos, el fin de semana. Digo, déjame calmar la iglesia. Hemos tenido unos años con explosiones violentas frente a casa. Prácticamente como si tuviera un grado de dinamita lo que ellos explotan. Miren, la casa entera se sacudía. Yo cometí un acto que puede ser una imprudencia, pero ya yo estaba molesto porque mi familia estaba así, no se podía dormir. Y era prácticamente frente a casa, un poco más abajo. Y yo salí con el teléfono, hermano, así como si tuviera la cámara encendida. Eso es un riesgo. Yo salí para que el que estaba haciendo las explosiones pensara que yo lo estaba filmando, porque eso es ilegal. Eso es ilegal, lo que estaba haciendo la persona. Hermano, pero fue un acto riesgoso, porque como está el estrés en el mundo y la maldad, cualquier persona te saca una pistola o te saca un cuchillo. Yo salí con mi teléfono y comencé a hacerle así. La persona se metió para su casa rápido. Y gracias a Dios no pasó a mayores. Pero hermanos, hay muchas cosas. En el nombre de la independencia, la gente cruza la línea. Hay muchas imprudencias, hay muchas provocaciones. Y yo dije, vamos a dejar la iglesia tranquila este viernes. Y gracias, hermanos, porque ustedes respondieron. Lo que yo les puse en la página, eso es lo cierto, hermanos. Yo soy el pastor y yo he de dar cuentas a Dios por ustedes. Algo fuera de la Biblia que yo esté trayendo aquí, el Señor me va a llamar a cuentas a mí. Algo que yo esté predicando por atraer la atención a mí y no al Salvador, Dios me va a llamar a cuentas a mí. Usted ve, yo no me juego con las cosas del Señor. No porque sea el más espiritual, no. Que soy bastante cobarde para jugarme con Dios. Pero al mismo tiempo, hermanos, en nuestra iglesia hemos desarrollado libertad de expresión. Por eso yo les pedí a ustedes que si ustedes consideraban quizás arbitrario la medida que yo tomé, que ustedes me lo dejen saber. Yo no me voy a molestar con nadie. Si algún hermano me dice, mire pastor, yo considero que fue muy arbitrario que usted no diera el servicio, yo no me voy a molestar. Al contrario, me voy a sentir que estamos en una iglesia madura, una iglesia que crece. Y el pastor no debe ser un cacique autoritario tampoco. Porque yo les digo, hermano, el pastor dirige desde aquí. Pero los que sostienen la obra de Dios son las ovejas. Ustedes sostienen la obra de Dios. Con sus ofrendas, hermano. Con su presencia, con sus talentos. Así que no nos perdamos en eso. No nos perdamos. Todos somos importantes en la obra del Señor. Pero gracias, hermano, una vez más, por la respuesta al video que yo había puesto y al anuncio que había dado. Lo hice con mucha tranquilidad y mucha libertad en el Señor. El Señor sabe lo que son para mí los servicios también. Yo no suspendo un servicio para irme con mi familia allí, echarme fresco. No, Señor. No, el servicio al Señor para mí tiene una prioridad extraordinaria. Y el llamado que Él me hizo es muy solemne y hay que tomarlo seriamente. Bendito sea el Señor. Amén. Gracias a Zoraida que presentó los enfermos. Hay que orar por Loida. Qué pena, como todos los hermanos hacen falta cuando no están. No se ha sentido bien. Hay que orar por ella, por su familia.
Hay que orar por Rodolfo. Me acaba de informar nuestro hermano Dore que estuvo falto de oxígeno en su trabajo, casi tiene un desmayo. Qué bueno que corrieron a tiempo con él. Tengámoslo en oración, tengámoslo en oración. Nuestra hermana Ana Gómez, desde la República Dominicana, esa muchacha tiene un entusiasmo, miren, que salude la iglesia, que cómo está la iglesia. Es más, me tomó una semana los otros días no mandarle un mensaje y me dice: pastor, usted se olvidó de mí. Y a mí me gustan esas cosas, a mí me gustan. Se olvidó de mí, pastor. Entonces yo le mandé rápidamente un audio. Le dije: no, Ana, yo no me he olvidado de ti. Hace mucha falta en la iglesia. Entonces me notificó que viene del 5 al 6 de ahora del mes de julio. Está puesta en las manos del Señor, como cada cosa. Dore está a cargo de presidir la Santa Cena hoy. Dore también, el hermano Dore, yo puedo testificar, hermano, que toma las cosas de Dios con mucha reverencia. Con mucha reverencia. Aparte de la experiencia que él tiene ya en las prácticas en la iglesia del Señor. Y él nos va a presidir, ojalá comparta parte del testimonio que él compartió conmigo hace un rato, porque tuvo que someterse a una extracción. Eso siempre es delicado, hermano, eso siempre es delicado. Y puede ser que él de manera rápida, en síntesis, pueda compartir un poco de ese testimonio. Glorificamos al Señor, glorificamos al Señor. Dice Lucas: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, no por 2 o 3 días, por los siglos de los siglos. Y eso me emociona, hermanos, que el reino de Dios es por los siglos de los siglos. No es un reino transitorio, es eterno. Bendito el Señor. Hermanos, ustedes tienen su programa en las manos. El título: Dios te bendiga, Iris. Nos alegramos de verte. Gloria al Señor. La fórmula de Dios para vencer en tiempos difíciles. Dios tiene su fórmula. Dios tiene su fórmula. Y yo puse ahí para tiempos difíciles, porque en el tiempo en que todo nos sale bien, ¿cuál es la necesidad de vencer? ¿Cuál es la necesidad si no estamos en conflicto? En los tiempos difíciles que necesitamos mirar al cielo en busca de esperanza. Y ahí está todo, y aquí también. Porque lo que está allá fue plasmado aquí. Gloria al Señor para siempre. Por eso es que yo no concibo que haya gente que dice que conocen a Dios y no conocen su palabra. Es imposible conocer el carácter de Dios sin conocer su palabra, sin conocer lo que Dios pide, lo que Dios da. ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo es nuestro Dios? Para conocer al Señor hay que conocer su palabra en mediana o mucha profundidad, pero hay que conocer la palabra del Señor. Y les voy a invitar, hermanos, a los que así lo sientan, que se pongan de pie y me acompañen a la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 1 al 17. Alabamos a Dios. Repito la porción, la carta a los Hebreos, capítulo 12, los versos del 1 al 17, dicen así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado,
y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Dios, al Padre de los Espíritus, y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Padre Celestial, con el temor y la reverencia, acudimos a ti nuevamente. Tu palabra ha sido abierta, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a compartir las verdades que en ella está escrito, y que a través de ellas podamos santificarnos, Señor. Podamos recibir de ti lo que tú tienes para nosotros. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras transgresiones, porque después de perdonados nuestros pecados y transgresiones, viene la gracia y la bendición. Y la gracia y tu bendición son como el oxígeno que fluye en el sistema respiratorio. No podemos vivir, Señor, sin el oxígeno. Así igualmente no podemos vivir sin tu asistencia y sin tu dirección. Gracias por los presentes, Señor. Bendice a los que por razones de peso no están hoy con nosotros. Ponemos en tus manos a Loida, a su familia. Ponemos en tus manos a Rodolfo y a Marilyn también, que está ahí asistiendo a su esposo. Sabemos, Señor, que la mano tuya está obrando en estas situaciones. Igualmente Ana Gómez, que ya se propone venir al seno de su iglesia. Le prometimos a ella, le dimos nuestra palabra de que la íbamos a tener en oración. Gracias, Señor, porque estamos confiados. Tus promesas siempre se cumplen, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pónganse cómodos, hermanos. La fórmula de Dios para vencer en tiempos difíciles. ¿Quién no quisiera ser un vencedor? Dore popularizó mucho una frase que yo estoy seguro que él la leyó en algún lugar, que los vencedores son los que celebran, los perdedores no. Los perdedores se lamentan. Nada más vea cualquier equipo deportivo para que usted lo vea.
cómo se frustran los que pierden. Pero uno tiene que ganar uno de los dos equipos y uno tiene que perder. Pero usted ve el triunfador que destapan champaña y fiesta y se embadurnan y corren como niños y brincan. Los perdedores es todo lo contrario. Se envuelven en una frustración y un lamento. Hermano, la fórmula de Dios para ser vencedores en los tiempos difíciles está más cerca de nosotros que lo que nosotros nos imaginamos. Dios nos ha dado los recursos para vencer. Y aún la Biblia dice que somos más que vencedores por aquel que murió en la cruz por nosotros. Si Jesús venció, nosotros somos vencedores también. Dios no nos llamó para que seamos vencidos por el mal ni por la adversidad. Dios nos llamó para estar al frente, para estar a la vanguardia del Señor como vencedores. Y el autor aquí, de una manera magnífica, él visualiza a los héroes de la fe. De hecho, en el capítulo 11, que es el verso que antecede, bien llamado el capítulo de la fe. Yo no he visto en ninguna parte una definición de la fe como la presenta Hebreos 11:1. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mire, hermano, yo quisiera que alguien me buscara un diccionario y me buscara una definición más precisa, más segura y más certera de lo que es la fe. Y yo le voy a dar una palmadita en el hombro, porque yo no he visto una definición tan fuerte como esa de la carta a los hebreos. Es como la definición paulina de la palabra iglesia. Dice la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Dice la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Usted sabe que un baluarte es la parte más fuerte de un castillo. Es como un destacamento fortificado. Lo último que cae en un castillo fortificado es su baluarte. Eso es la iglesia. Eso es lo que Dios ha representado la iglesia. El fundamento, el área fortificada para que por ella nos llenemos del poder del Señor. Nadie me diga que hay un lugar mejor que la iglesia. Aquí que el Señor nos enseña de sus dones y nos premia con sus dones también. No es en la plaza sentados, no es en la playa tampoco, no es de vacaciones, que no es nada de malo, no es nada de malo eso, pero la iglesia es el lugar por excelencia. Yo siempre he sido pro iglesia, siempre. Y cuando era superintendente, el hermano Doria no me deja mentir, ni Zoraida, que era un poquito atrevido yo veía la timidez de los hermanos llegando a la iglesia y yo me enojaba. Yo le decía, hermanos, yo quisiera vernos a nosotros agolpándonos en la puerta con deseos de entrar a la casa del Señor. Pero en los lugares seculares la gente hace fila, la gente madruga. Vaya a Costco para que usted vea cómo está la gente afuera antes de que abran las puertas. Y esos son asuntos del mundo que pasarán. ¿Cuánto van los negocios de nuestro Padre? Jesucristo dijo, en los negocios de mi Padre, ¿qué pasa? Me conviene estar, me es necesario estar, me es menester estar en los negocios de mi Padre. Y yo le decía, hermano, piénselo bien para usted nombrarme superintendente el año que viene, porque me molesta ver la forma tímida como ustedes vienen a la iglesia. Tarde y con una timidez a la casa del Señor. Yo le decía, yo tengo la esperanza que nos choquemos afuera en la puerta, que la gente desde afuera vea nuestro deseo compartido de querer entrar a la casa del Señor. Y hermano, es así. Y yo mantengo eso todavía. Lo que pasa es que está más aplacado, ya estoy más tranquilo, ya soy más tolerante. Porque el pastor tiene que ser tolerante también al nivel de cómo el Espíritu Santo nos pone. Pero hermanos, ese capítulo 11 es apropiadamente nombrado el capítulo de la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y me llama la atención que la lectura que acabamos de tener
el autor a la carta a los hebreos dice, por tanto. Yo no puedo, hermanos, abordar todos los versículos, por razones que hemos dado otras veces, por el tiempo. Pero hay unos aspectos tan interesantes en los detalles de la Biblia que yo no quisiera soslayar. ¿Cuál es el peso de ese por tanto? Por tanto, quiere decir que el relato, hay un relato que ya pasó, una historia ya pasada, y comienza otra, pero que ambas están relacionadas. Eso es lo que quiere decir ese por tanto. Y uno dirá, pero ¿y qué significa por tanto que pone el autor de la carta a los hebreos aquí? Bueno, él habla de que los muros de Jericó cayeron por la fe del pueblo de Israel. Los muros cayeron por la fe que el pueblo puso en su Dios. Uno dirá, ay pastor, pero ese es del Antiguo Testamento. No. ¿Cómo está tu fe? ¿Tu fe es capaz de que los muros de tus dificultades caigan? ¿Cómo está tu fe? A grandes males los mismos remedios, dice el refrán. La fe. Amados, echa uso de la fe para que tú veas cómo los muros caen en el nombre de Jesús. Esto no son fábulas. Entonces, por tanto, tiene su valor en ese relato de cuando cayeron los muros de Jericó. Unos muros, hermanos, que hay que revisar la historia para que usted vea. Eso tenía un grosor, miren. Eso no parecía ni remotamente que podían caer los muros. Pero por la fe de ellos y por el poder de Dios, sí obró. También ese por tanto significa lo que hizo Rahab, la prostituta, que dice que por proteger a los israelitas y esconderlos, le fue preservada su vida y la de su familia. Y qué interesante la señal que se le puso a Rahab cuando el pueblo de Israel se apoderara de la tierra prometida. Un cordón de grana, un cordón rojo, simbolizando y anticipando la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando el pueblo de Israel vio esa soga colgando de la ventana, dijo, cuidado, a ella no la toquen, ni a su familia tampoco. La fe de ella la preservó y preservó a su familia. ¿O tú te crees que la fe es solamente para nosotros? Cuando tú pruebas tu fe, tú estás protegiendo a tu familia también. Eso hizo Rahab, la ramera, la prostituta. Y eso usted lo puede ver en Josué 2:18. Esa soga escarlata, eso no fue casualidad. Y ese por tanto nos habla de David, nos habla de Gedeón, nos habla de Sansón. Qué tremendas promesas, qué tremendas promesas. Dice el verso 33 que por la fe estos hombres hicieron maravillas delante del Señor. Por la fe que tuvieron en su Dios. Dice que conquistaron reinos. Dice el capítulo 11, verso 33. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. ¿Es esta la vida espiritual que tú estás viviendo? Porque yo me lo propongo eso. Yo me lo propongo, hermano. Tener hasta donde mi capacidad llegue los recursos que Dios me dio. Yo prefiero que Dios me diga, wow, pero Leo quiere coger más de lo que le corresponde. Y no que Dios diga, Leo está paralizado. Los recursos del cielo están ahí y Leo no los quiere coger. Oiga, conquistaron reinos, hicieron justicia, recibieron su promesa y taparon boca de leones. Capítulo 11, verso 33. Ese por tanto, con que comienza el autor de los Hebreos, esto es lo que significa. A esto que se refiere, hermanos queridos. Y qué grande es la palabra de Dios. Cómo Dios nos da la fórmula, la pone en nuestras manos para que tengamos una vida victoriosa en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús.
A mí me emociona la palabra de Dios. Entonces aquí, en el pasaje que nos ocupa, el autor visualiza a esos héroes de la fe como si nos estuvieran viendo desde el cielo. Dice que son como testigos. Dice la palabra, como testigos. Gloria al Señor. Usted sabe que un testigo es el que ve algo u oye algo, bueno o sea malo, y tiene que testificar frente a una corte. Eso es un testigo, frente a un juez y unos jurados. Y el autor aquí lo señala como testigos. Mucha gente supone que estos héroes de la fe están así en el cielo observando nuestra carrera, nuestra trayectoria. Pero tener ese concepto improbablemente teológico es un error. No es que ellos están mirándonos desde el cielo y siguiendo nuestra trayectoria. Eso es improbable, bíblicamente hablando. Hemos sustentado, hermano, y seguiremos sustentando que las personas cuando pasan al más allá no tienen dominio ya de su cuerpo, ni de su conciencia, ni de su existencia. No tiene dominio. Depende ya de potestades superiores. Ellos no estaban mirando desde el cielo. No es eso lo que quiere decir el texto. Porque eso conllevaría a decir también, bueno, que ellos le cogieron un permiso a Dios y vinieron y se nos aparecieron aquí en la tierra. Eso no es teológico, eso es diabólico. Eso es diabólico. La aparición de muertos, eso es diabólico, eso es demoníaco. Si bien es cierto, una referencia que me hizo Zoraida muy interesante, porque yo soy abierto, hermano, a aprender. Zoraida me dijo, pero Leo, ¿y la historia del pobre Lázaro y el rico? Que presenta una escena donde él se ve en el seno de Abraham. Hermano, en ningún momento debe interpretarse aquel pasaje, que es una historia, no es una parábola, porque presenta un nombre propio. Las parábolas no presentan nombre propio, es una historia que ocurrió. Pero esa historia no se debe interpretar de manera literal. No se debe interpretar de manera literal. Como que el rico tenía potestad allí de decir cosas, deja que Lázaro venga aquí. No se debe interpretar así. Pero como se dice, eso es harina de otro costal y es tema de otro momento. Pero aquella historia del rico y Lázaro no se debe interpretar literalmente. Una persona, después que murió, después que pasó a la eternidad, no tiene potestad ni sobre su cuerpo, ni sobre su espíritu. Creer otra cosa es creer contrario a la palabra del Señor. Pero un día lo vamos a tratar ese tema. Un día lo vamos a tratar. No es que ellos sean testigos, hermano. Entonces, ¿cómo se interpreta el texto donde lo señala como testigo? Lo que el texto nos quiere enseñar es que el testimonio de ellos es tan poderoso, hermano. El testimonio de los héroes de la fe del capítulo 11, usted lo lee y usted se llena de poder. ¡Wow! Conquistaron reinos. Dice que apagaron fuegos impetuosos. Eso me recuerda a los 3 jóvenes en el pozo de fuego, en el horno de fuego de Nabucodonosor, que ni su ropa ni sus cabellos sufrieron quemadura alguna. Apagaron fuegos impetuosos, taparon boca de leones. Eso me recuerda a Daniel en el foso de los leones también. Eso es lo que nos quiere enseñar. No es que ellos son testigos en el cielo que están mirando. Ellos no tienen esa potestad. Es que su testimonio de fe debería inspirar nuestra fe. La perseverancia de ellos debe imitar nuestra perseverancia. Eso es lo que nos quiere enseñar el texto cuando dice que ellos están como testigos. Y ojalá yo que sea una inspiración siempre esos héroes de la fe, hermano, porque tienen un precioso y poderoso testimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Y todavía nos quedamos en el versículo 1, porque tiene un detalle significante, el versículo 31. Dice el autor, por lo tanto, nosotros también. Usted ve,
se compara con los héroes de la fe del capítulo 11, porque deberíamos emular el testimonio de ellos. Ser valientes en la fe, ser perseverantes. Por eso dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y mire aquí lo interesante, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esa Y que aparece allí, donde dice de todo peso y del pecado, cualquiera pensaría que es lo mismo. Son dos términos que, aunque están relacionados, están diciendo cosas diferentes aquí. Esa Y es lo que significa eso, de todo peso y del pecado. Hermano, si de algo estamos seguros, es que la práctica del pecado entorpece nuestra carrera espiritual. De eso estamos seguros. Entonces, ¿a qué se refiere con aquello de todo peso? Bueno, se refiere a aquellos detalles que no necesariamente son pecados, pero que estorban la vida cristiana. Esas cosas, esos pequeños estorbos. Dice que las zorras pequeñas arruinan las viñas, dice Proverbios. No son necesariamente señalados como pecado, pero dañan la carrera, el avance del creyente. Por ejemplo, están distraídos. Están distraídos. Yo no lo digo por nadie en particular, hermano. Ustedes saben cómo soy yo. Pero hay gente que a la hora del mensaje le da una inquietud. Inquietud de salir, inquietud de llamar, distracciones. ¿A esto qué se refiere? Cuando dice de todo peso. Que me llegó una visita, que yo no puedo ir a la iglesia. Dígale a la visita que usted tiene una iglesia que visitar, que usted necesita alimentarse de la palabra del Señor. Y si la visita le llamó sin llamarle, que hay que llamar, dígale, pues vámonos para la iglesia. Bendito sea el Señor. Y usted me dirá, pastor, ¿pero qué ejemplo bíblico usted tiene para decir que esas cosas que dicen todo peso tienen que ver con la Biblia? Bueno, ve el caso de Marta y María. El caso de Marta y María, cuando Jesús llega allí a la casa. Marta está afanada con los quehaceres. Nada malo, no es pecado lo que María está haciendo, es simplemente imprudente, es inoportuno. No era el momento para estar en los quehaceres de la casa. Ponga atención, hermano, y sígame lo que yo le estoy diciendo. María escogió la buena parte. Estaba oyendo al Señor. Estaba oyendo al Señor. Marta se queja con Jesús y Jesús se lamenta con ella. Pero se lamenta con ternura. Con la ternura, como un pastor se lamenta de una oveja. Ay, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Usted ve la importancia de esa Y ahí, en ese primer versículo. De todo peso y de pecado. Esas pequeñas cosas que estorban, hermano. Que corramos la carrera que Dios ha puesto por delante. Para que podamos vencer, amados, en el tiempo difícil. Tenemos que estar delante del Señor, haciendo lo que Él nos mandó. Entonces, por eso yo no puedo abordar todos los temas, todos los versos, hermanos, porque son detalles que a mí me impactan y me gusta detenerme en ellos. Me gusta, amados hermanos. Me interesa el versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Wow, ahí yo me quiero detener. No solamente Jesús es el consumador, Jesús es el autor de la fe que nosotros conocemos, de la fe bíblica, de la fe teológica. Porque hoy en día se utiliza una fe tan liviana que hasta en una piedra la gente pone fe. En una estatua que no se mueve, la gente pone fe. En un árbol que vieron una imagen, la gente pone fe. No. Es la fe teológica. Jesús es el autor. Jesús es el consumador de la fe. Y eso es muy importante. Y cuando nos dice, pon los ojos, puesto los ojos en Jesús, lo que nos está diciendo el autor, no te dejes distraer, por favor.
quieres ser un vencedor en tiempos difíciles, no te dejes distraer. Hay muchas distracciones, hermano, más de las que usted y yo nos imaginamos. Hay muchas distracciones. Dore decía allí en la iglesia, a Leo no le den ningún anuncio cuando están adorando. Él me es testigo ahí. A Leo no le den, porque Leo cierra los ojos y adora a su Dios. Leo se molesta, no lo interrumpan. Decía el hermano, hermano, yo siempre he sido así. Y hasta que el Señor venga, seguiré siendo así. Adorando y glorificando el nombre del Señor. Y reprendiendo cualquier distracción que venga de fuera. A eso que se refiere, hermanos, ese versículo 1. Y esa importante Y que está ahí metida en ese versículo, hermanos. Las cosas pequeñas pueden ser mortales para el creyente. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. No es que el Señor se gozó de lo que iba a pasar. No es que el Señor sintió gozo de la tortura humillante que hicieron con él. El gozo del Señor está representado en lo que vendría después de su sacrificio. ¿Usted no le ha puesto atención a la analogía de la madre dando a luz en la Biblia? ¿Usted no se recuerda de la analogía? Que cuando la madre está dando a luz, siente dolores. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Pero después, cuando el niño nace, los dolores se olvidan para dar cabida al gozo de que una criatura vino al mundo. Cuando dice que Jesús se alegró, no era de lo que iba a sufrir en la cruz, porque el Señor sufrió de verdad. Eso no fue un mito, hermanos. Eso no es una historia. El Señor sufrió de verdad, pero se gozaba en lo que habría de venir, en el resultado de la obra redentora en la cruz del Calvario. Y por eso es importante, hermanos, compartir estos distintos versículos bíblicos de acá. Luego, hermanos, ya ustedes saben la verdad, aunque difícil de aceptar, a partir del verso 7, habla de que el Padre verdadero disciplina a sus hijos y hasta lo azota si es necesario. Lo azota, o si no, no es su hijo, entonces será otra cosa y no su hijo. Eso nos enseñan esos versículos, que no podemos abordarlos directamente, pero ya del verso 12 hasta el 17 nos habla de una responsabilidad particular del creyente, hermanos, delante de Dios. Nos habla de una responsabilidad nuestra. Nos dice que somos nosotros que tenemos el poder en las manos. ¿Qué dice el verso 12 al 17? En adelante dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. No dice, órale a Dios para que te dé la fuerza. No lo dice. El autor manda y sugiere que se haga. Que nos dé a entender que el recurso ya está. Que el recurso ya está. Que nosotros no debemos estar, ay Señor, y dame esto y dame. No, el Señor te dio la potencia de tú levantarte en el nombre del Señor. Dice, las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para que vuestros pies no se salga y los cojos no se salgan del camino. Ustedes saben que el agricultor, cuando está trazando un surco con los bueyes, el agricultor no se puede distraer para que el surco salga derecho con los animales que está manejando. Si el agricultor se distrae, se dañó el surco. Cualquier distracción de un vecino, una señora, metiéndose en lo que no la llaman. Si el agricultor se distrae, se dañó el trabajo allí. Entonces, esta es la recomendación que hace aquí el autor, para que estemos nosotros pendientes, hacer sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sea sanado. ¡Wow! Ese versículo 14 me encanta. Me encanta. Seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero dice respecto a la fe también,
Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. El término imposible destaca la imposibilidad absoluta, la mínima probabilidad de que podamos agradar a Dios si no tenemos fe. Eso fue lo que hizo Rahab, la ramera, en Josué capítulo 2, cuando escondió a los espías. No fue una fe perfecta, no fue una fe fuerte, pero fue una fe admirable. Fue una fe digna de imitarse. La fe de ella, cuando escondió a los espías. Si queremos agradar a Dios, tenemos que darle a Dios la fe que ya Él puso en nosotros, porque la fe viene de Él. Aquí dice que Jesús es el autor y el consumador de ella. Y son interesantes estos versículos, hermano. Son muy interesantes. Bendito sea el Señor. Rahab mostró su fe. Los hombres que clamaron con el muro de Jericó probaron su fe. Realmente fue Dios que tumbó los muros. Eso no fue el pueblo. Fue Dios a través de la fe de ellos. Esa es la realidad teológica. A través de ellos. Entonces, esta mujer también lo demostró. Ya ustedes saben lo que dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible. Entonces, hermano, es importante mostrar fe delante de nuestro Dios. Delante de nuestro Dios. Esos versículos del 12 al 17 que yo les acabo de mencionar, nos recuerda que ya Dios puso en nuestras manos la misión de renovar nuestra vitalidad. Nuestra vitalidad en esta carrera que tenemos por delante. Dicen que el autor, usted dirá, pero hermano pastor, usted está desubicado, porque los hebreos no sabían de cosas de carrera, ni de disciplinas atléticas, ni nada, ni de tiro del disco, ni de lucha cuerpo a cuerpo. No, hermano, el autor se inspiró en las disciplinas griegas. Porque los griegos, lo que es deporte y el conocimiento, ellos hay que sacarle su plato aparte. Hermano, y el que participa en una disciplina tan seria como una carrera, tenía que abstenerse. El entrenador le decía, no bebida alcohólica, no trasnocharte, tienes que controlar aún tus relaciones sexuales. Eso era estricto, hermano. El que quería participar de una competencia. Entonces el autor se inspira en los juegos griegos que había en ese tiempo. Por eso muchos dicen que el autor de esta carta es Pablo. No aparece en el encabezado, pero Marcas Paulina tiene ese libro por todas partes. Es como un secreto a voces. Pero no dice que fue Pablo. Pero Pablo tenía un amplio conocimiento de lo que podía impactar al pueblo cristiano. Y Pablo utilizaba lo que la gente veía, lo que tenía un impacto poderoso en el corazón de la gente. Por eso utiliza la carrera aquí, la carrera del creyente. Entonces, hermanos, la misión de renovar la vitalidad espiritual en nosotros, está en nosotros. Mire el autor cómo lo dice frecuentemente aquí en el 17, levanten las rodillas. Mire cómo comienza el capítulo 12. Por tanto, vosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. El autor no dice, apártate un mes de ayuno y pídele a Dios que te ayude a despojarte. El autor dice, despojémonos. Y es tan grande el poder que Dios ha puesto en nuestras manos, que sí podemos despojarnos de todo lo que estorba nuestra carrera cristiana. El anhelo que tiene Dios de forjarnos como vencedores. Gloria a Dios. Si estamos en Cristo, hermano, despojarnos de todo lo que nos asedia es tan fácil como quitarse una camisa sudada después de un día de trabajo. No lo digo yo, lo garantiza la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que lo garantiza. Que en Cristo somos más que vencedores. Por aquel que nos ama.
No piense que esto es del hombre. No piense que eso proviene de alguna otra fuente, de la filosofía y del conocimiento. No, 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 no. Esto proviene de aquel que murió en la cruz del Calvario, hermanos queridos. Entonces usted va a ver marcas en estos versos del 12 al 17, donde nos dice que ya el poder lo tenemos en las manos. Nos dice el autor aquí. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, el verso 15, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esas raíces de amargura dan frutos amargos. Lo dice bien claro ahí. Está bien claro. No son raíces que dan frutas dulces y jugosas. Esas raíces provocan amargura. Y el autor nos está advirtiendo. No solamente nos está diciendo que usemos los recursos que ya Dios nos dio. No es que nos pongamos a orar, hermano, para esto. No es que nos pongamos a orar. Recuérdense lo que estuvimos tratando en estos días, donde Pablo le dice a Timoteo: aviva el don de Dios que hay en ti. Le dice a Timoteo. ¿Ustedes se recuerdan que lo estuvimos tratando el miércoles? Usted ve, Timoteo, ya el don está ahí. Don, de una raíz griega, charisma. Lo que pasa es que nosotros en castellano no nos luce decir charisma. Nosotros decimos carisma. Ese es el don espiritual que proviene de una raíz griega. Aviva el don del fuego de Dios que hay en ti. Pablo no le dice a Timoteo: haz un ayuno ahora para que Dios te ayude a avivar el fuego. No, aviva el fuego del don que hay en ti. Pero si usted ve a Habacuc, creo que capítulo 3, verso 6, si mal no recuerdo, Habacuc le hace una oración a Dios, y esa es correcta. Él le dice al Señor: aviva tu obra a través de los tiempos. Eso sí es correcto, pedírselo a Dios, porque eso ya es una obra universal, la que Habacuc le está pidiendo al Señor. Entonces, teológicamente, él está bien situado, hermanos. Pero nosotros, cuando le hacemos una oración a Dios sobre cosas que ya Él nos dio, estamos desubicados. Estamos más perdidos que un cangrejo visco, como dicen los puertorriqueños. Estamos perdidos. Dios nos dice: pero ya les di la facultad, ya les di el poder, ya les di las prerrogativas a través de los méritos de la obra redentora de mi Hijo en la cruz del Calvario. Pero hermano, ¿por qué usted cree que tantos creyentes, algunos creyentes, años vienen y años van, están todavía sirviéndole con gozo al Señor? ¿Usted cree que porque son divinos? ¿O que le están sirviendo al Señor por su linda cara? Mi esposa y yo vamos a cumplir en septiembre 24 años. 25. Gracias, mi amor, gracias. Me salvaste la cabeza ahí, porque eso es peligroso. Olvidar la fecha, hermano, con las esposas es un peligro. Olvidar fecha de aniversario y cumpleaños, eso es un peligro. Pero hermano, yo me siento con ella y le digo: esto no es cosa tuya, esto no es cosa mía tampoco. No hemos sido como pajaritos románticos que se dan las ramitas en el pico. No, hemos tenido dificultades, claro que sí. Esto no ha sido un sueño romántico, una luna de miel todo el tiempo. Hemos tenido altas y bajas, pero el Señor ha triunfado. El Señor ha triunfado. Entonces, hermano, los grandes males, los mismos remedios, el Señor. El Señor. Siéntete inquieto, siéntete inquieta. Si otros han triunfado y somos iguales en la obra del Señor, porque es el Señor que compromete su palabra cuando Él dice que Él no hace acepción de personas. En otras palabras, no me puede dar más a mí que a Iris o que a la hermana Aura. El Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia nos da en porciones iguales a sus hijos. O si no, entonces Dios tiene favoritismo. Y eso le luce a los hombres, no a Dios. El problema es el uso que le damos a los derechos que Dios nos da. Algunos tomamos y nos apropiamos y decimos: no, Señor, en el nombre de Jesús, yo me voy a renovar.
Porque créame, esa renovación depende de nosotros. Depende de nosotros. Depende de los hombres y mujeres en los cuales ya Dios puso su fe. Esa es la verdad teológica, hermano. No le busque otra que no la hay. Ya Dios depositó su fe. Entonces, cuando yo le quiero pedir algo al Señor que ya Él me dio, Dios no te puede mirarme con conmiseración y decir, pero Leo está extraviado, Leo está perdido, Leo está desorientado, porque ya eso yo se lo di a Él. ¿Por qué acude a mí? Usted ve los versículos del 12 al 17 y el autor de la carta a los Hebreos enseña que esa renovación y esa vitalidad espiritual no debemos pedírsela a Dios. Lo tenemos al alcance de la mano. Ahí dice, despojémonos. No dice, haz un largo ayuno, haz un retiro. No, despojémonos. Despojémonos. Así es que, hermano, en esta tarde que el Señor nos bendiga. Amén. La fórmula de Dios para vencer en tiempos difíciles. La receta de Dios está ahí, en Cristo Jesús, en la obra redentora. Mire, cuando esa prostituta Rahab en Josué 2:18 puso ese cordón de grana en la ventana, Josué se escribió aproximadamente como 3.400 años antes de encarnarse el Mesías. Y ese símbolo apuntaba a la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz, por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. La tragedia de Cristo es nuestra victoria, hermanos. La tragedia de Cristo, la que Dios preparó deliberadamente, porque no fue una tragedia que sorprendió desprevenido ni a Dios ni a su Mesías. Eso fue preparado con anticipado consejo, lo que Cristo hizo. Pero fue una tragedia. Y de su tragedia somos nosotros vencedores. Amén. Hermano, declárate vencedor en esta tarde. Declárate un conquistador en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ten la decisión de despojarte de todo lo que estorba tu carrera cristiana. Gloria a Dios. Nada vale más que tu devoción a Cristo, tu devoción al Señor, porque Él se dio por entero, por el Espíritu Eterno, se dio por entero a nosotros. Él no se dio por parte. Déjame darle un brazo, déjame darle una pierna. Él se dio por entero. Gloria a Dios. Alma, cuerpo y espíritu se dio el Señor. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Amén. Es mi deseo como pastor y como ministro que tú asumas la receta de Dios, la fórmula de Dios para triunfar en tiempos difíciles. Usted ve, yo quisiera llegar a los años que tienen gladiadores. Envidia, no, Señor. No, es un deseo, así como en Hebreos 11, uno se inspira en los héroes de la fe. El testimonio de ellos nos inspira. Así las cosas buenas deberían inspirarnos a nosotros. Yo le decía a mi esposa, y ella comparte los mismos principios míos. Ella me decía, Leo, yo me resisto a que nuestro matrimonio forme parte del número en unas estadísticas de divorcio, por el testimonio de Dios. Ahí está ella. No estamos por amor al arte aquí, hermanos. Estamos aquí porque Dios nos ha ayudado a llegar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amado, acepta la fórmula de Dios. Vamos a ponernos de pie. Ya es tiempo de conquistar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Ya es tiempo. Ya es tiempo de ser maduros y no pedirle a Dios cosas que ya Él nos dio. Y yo quiero que usted revise esos pasajes bíblicos allá en su casa, los que yo les di. El consejo que le da Pablo a Timoteo: aviva el don del fuego de Dios que hay en ti. Es Timoteo, una responsabilidad de Timoteo. No es de Dios ya. Muy diferente a Habacuc. Señor, aviva tu obra a través de los tiempos. Amén, amén. Porque es una petición ya global, universal. Y es apropiado pedírsela al Señor.
Es como dos estudiantes, con esto termino, hermano, dos estudiantes, uno es japonés y otro norteamericano, pero comparten, ¿verdad?, una relación como compañeros de estudio. Se identifican como compañeros de estudio los dos. Para que usted vea lo que Dios ha puesto en nuestras manos. El estudiante japonés le dice a su amigo norteamericano: yo tengo que ir a Japón en mis vacaciones, pero yo vuelvo. Cuando el compañero viene de Japón, le trae una matita de esas exóticas, una mata exótica de Japón. Y el muchacho le dice a su amigo: mira, ese árbol exótico difícilmente tú lo encuentres en Norteamérica. Son pocos en el mundo los que hay, pero yo te tengo tanto aprecio que te lo voy a dar. Después, con el tiempo, ellos se gradúan y cada cual se divide, se va para su lugar. El muchacho que es dueño de la mata, del árbol, debe esperar que su compañero venga y la riegue. El compañero japonés que se la dio debe llamarlo y decirle: mira, ven a regar la matita que se está secando, ven a limpiarla, ven a podarla. No, él te la regaló. Fue un regalo enorme y exótico, costoso que te trajo, fruto de la amistad. Esto es lo que Dios ha hecho al darnos la fe, hermano. Pero no podemos esperar que sea Dios que venga y esté cultivando las cosas cuando Dios nos dice: ya se lo di, ya le di las prerrogativas para que se declare más que vencedor. Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta tarde. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Amén. Yo sé, amados, que hemos captado el mensaje. Yo lo sé. Si queremos protegernos a nosotros mismos y ser de utilidad en la obra de Dios y preservar a nuestras familias, como hizo Rahab la ramera, no fue por ella solamente. Ella le dijo a los espías: por favor, perdónenme la vida, y a mi madre, mi padre, mi familia. Josué le dio su palabra. Mira, esta promesa está ahí, porque tú nos ayudaste. Cuando Israel venga a conquistar, Israel no vino a negociar, Israel vino a conquistar, como debemos hacer nosotros también. Y el pueblo de Israel vio la soga escarlata, la soga roja de grana. Le preservaron la vida a ella y a su familia. Amén. Gloria al Señor. Cojamos la fe, hermano, porque con esto nos preservamos nosotros, nos revitalizamos espiritualmente y preservamos a los nuestros también. Gloria al Señor. Amados, gracias por oírme, por su paciencia en esta tarde. Vamos ya a ponernos en comunión para pasar inmediatamente a la Santa Cena. Vamos a orar, hermanos, sí. Primero vamos a hacer una oración. Cerremos nuestros ojos, porque no quiero cerrar ningún mensaje sin hacer un llamado. Esto debería ser la norma siempre en nuestras vidas. Compadecernos de los que aún no son salvos, que vengan al camino de salvación, que vengan al camino de Jesucristo. Y lo que ya estamos, afianzarnos cada vez más. Amén. No esperar por Dios, por lo que ya Él nos ha dado a nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te presento en esta tarde, primeramente dándote gracias por el mensaje que tú has puesto en nuestros labios, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, en nuestro caminar, en nuestra carrera. Oh, Señor, a exhibir la fe que ya tú nos diste, para poder ayudar a otros, para libertar cautivos, Señor, para poner en libertad reinos enteros, como dice Hebreos 11:33. Recibir la promesa. Ellos recibieron su promesa, nosotros también la recibiremos si te somos fieles. Señor, mira estas almas, mira estas vidas que han visto este mensaje hoy. Permite, oh Dios, que las mismas prerrogativas que tenemos nosotros como hijos tuyos las tengan ellos también. Pero esto solamente se consigue a través de Jesucristo, aceptando a Cristo como su único y suficiente Salvador. Este es el día de salvación. Aprópiate de Cristo, porque apropiarse de Cristo es apropiarse de la vida eterna. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Acepta a Cristo. Si has hecho esta decisión, te felicitamos. La decisión más sabia.
y más trascendente. Déjanos saber. Búscanos a través de los medios, la iglesia bíblica, Jesucristo el Redentor. Y haz de esta iglesia, tu iglesia. Haz de esta familia, tu familia. Y que el Señor te bendiga. Y que el Señor te bendiga, iglesia, también. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.